Buenas tardes a todos, bienvenidos al Rosario, la oración mariana que venimos ofreciendo todo este mes según la intención del Santo Padre, el Papa Francisco, por esta pandemia que vivimos en el mundo, pero también por la situación de nuestra patria. Hoy vamos a orar por las vocaciones, jueves sacerdotal, vocacional y eucarístico, recordando la importancia de los sacerdotes en una comunidad. Qué importante es que ustedes siempre recen por nosotros. En el mundo hay mucha hostilidad hacia el sacerdote, críticas, calumnias. ¿Cuántos ponen zancadilla para que el sacerdote caiga? ¿Cuántas descalificaciones? Pero a veces no alcanzan a imaginarse toda la lucha que vive un sacerdote para ser fiel, para mantenerse en pie. Y esa lucha se sostiene y se alimenta con la oración del pueblo. Por eso hoy oremos también por nuestros sacerdotes, por el Seminario Mayor. El ángel del Señor anunció a María. Y en ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que así como por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Auxiliadora y Madre, Virgen María, mientras busco la senda, eres mi guía. Auxiliadora y Madre, Virgen María, mientras busco la senda, eres mi guía. En tu templo yo mi historia comencé, que eres madre yo lo supe desde niño. Me enseñaste, auxiliadora, que la fe y la esperanza, que el amor nos dan la vida. Auxiliadora y Madre, Virgen María, mientras busco la senda, eres mi guía. Damos inicio al Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en esta noche son los luminosos. El primer misterio luminoso es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Ave, ave.
María, Ave, Ave, Ave María. En el segundo misterio luminoso contemplamos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Una bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal, embalsame mi pecho tu ambiente,
En este tercer misterio contemplamos el anuncio del reino de los cielos y la invitación a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy, lleno de todo mi amor y de mi gran devoción. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy. Gracias, Madre María, gracias de corazón. El cuarto sagrado misterio luminoso es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Todos.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María, En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En el quinto misterio contemplamos la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acojámonos al amparo de la Madre del Cielo, diciendo todos juntos: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. Miendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María sin pecado concebida, Ruega por nosotros que recurrimos a vos. bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Nos preparamos para la celebración de la Eucaristía. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando
encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Bienvenidos a la Eucaristía en este jueves sacerdotal, vocacional, eucarístico. Vamos a orar por todas las intenciones y necesidades de la comunidad de Emaús, las familias, los enfermos, todas las personas que sufren de manera más fuerte las consecuencias de esta situación actual del país, pidiendo para todos que se consolide el don de la fe. Al comenzar la Eucaristía, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. A quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, concédenos propicio, Señor, disfrutar su dulzura en esta vida y ser colmados de eterno gozo en la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense y escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico. Voy a recordar las obras del Señor, voy a contar lo que he visto. Por la palabra del Señor fueron hechas sus obras, y la creación está sometida a su voluntad. El sol radiante todo lo contempla, de la gloria del Señor está llena su obra. Ni siquiera los santos del Señor
son capaces de contar todas las maravillas que el Señor omnipotente ha establecido firmemente para que el universo subsista ante su gloria. Él sondea el abismo y el corazón y penetra todos sus secretos, pues el Altísimo conoce toda la ciencia y escruta las señales de los tiempos. Anuncia lo pasado y lo futuro y descubre las huellas de las cosas ocultas. No se le escapa ningún pensamiento, ni una palabra se le oculta. Puso en orden las grandezas de su sabiduría, porque Él existe desde siempre y por siempre. Nada se le puede añadir ni quitar, y no necesita de consejero alguno. Qué deseables son todas sus obras, y lo que contemplamos es apenas un destello. Todas viven y permanecen eternamente y lo obedecen en cualquier circunstancia. Todas las cosas son de dos en dos, una frente a otra. No ha creado nada imperfecto. Una cosa confirma la excelencia de otra. ¿Quién puede cansarse de contemplar su gloria? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra del Señor hizo el cielo. La palabra del Señor hizo el cielo. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. La palabra, La palabra del Señor hizo el cielo. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. La palabra del Señor hizo el cielo. El aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra un odre de aguas marinas, mete en un depósito el océano. La palabra del Señor hizo el cielo. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y todo fue creado. La palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, escuchemos la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego
diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le contestó: Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínense la escena de un ciego envuelto en un manto, voy a decirlo así, y haciendo un escándalo para que Jesús lo oyera, porque el texto dice que Jesús iba con sus discípulos y bastante gente conversando, seguramente había ruido. Y llama la atención la actitud de este hombre, porque uno como que entrevé que guardaba desde hacía mucho tiempo la ilusión de encontrarse con Jesús. Había oído hablar de él seguramente. Su fama se había extendido por toda la comarca, dice el Evangelio mismo. Pasa Jesús Nazareno. Pensemos que en la actitud de este hombre se puede esconder la realidad de la vida de muchos de nosotros. Una ceguera espiritual, una carga representada en un manto. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Y si es ciego, ¿cómo se acerca a Jesús? Pues ahí es donde está el detalle de entender que cuando la palabra de Dios a él están diciendo es Jesús Nazareno, cuando esa palabra logra entrar y anidar en el corazón, se vuelve, como escuchábamos en la antífona antes del Evangelio, soy la luz del mundo, transforma. Y liberarse del manto es la tarea de la conversión que todos tenemos. ¿Cuántos mantos tenemos enredados en la vida? Perdónenme el ejemplo que voy a poner, pero ¿se imaginan ustedes en este momento en misa con una ruana? No, tiene que ser que esté muy enfermo, pero no, se resiste. ¿Cuántas ruanas nos sofocan en la vida espiritual? ¿Cuántos mantos nos ahogan? ¿Cuántos bultos llevamos sobre los hombros que impiden un paso decidido en la vida? Esa es la fuerza aplastante del pecado en la existencia del ser humano. Y no pensemos que este hombre era solo ciego físicamente. Está al borde del camino, dice el evangelista, y Jesús es el camino. Está marginado de la vida de Dios. Uno mismo es quien se margina de la gracia del Señor, porque Dios abre la fuente de su misericordia para todos, del perdón, de la reconciliación. Oigan esto, la gracia de adquirir la ciencia de lo alto, es decir, la capacidad espiritual de ver a Dios en todo, disfrutar su presencia, escuchar su voz y vivirla. ¿Cuántos mantos envuelven nuestra patria? ¿Cuántas ruanas nos sofocan? Y yo insistiré y lo he venido diciendo, el camino es volver a Dios,
definitivamente. Y el texto termina diciendo, al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Se encarriló, supo dejarse tocar por el poder de Cristo y su vida fue otra. Pero miren el detalle que pone el Evangelio y es como la respuesta de nuestra parte. ¿Qué quieres que te haga? Es la pregunta de Jesús. Miren que Jesús inmediatamente no le impuso las manos o hizo como un acto mágico, recobra la vista, no. ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, que recobre la vista. ¿No creen ustedes que en esta persona, en este Bartimeo, hay un testimonio de oración para nosotros hoy? Si va mucha gente y todos conversan, pues seguramente Jesús no lo iba a escuchar. ¿Por qué lo escuchó? Porque él empezó a gritar. Ahí no dice que lo empezó a llamar o le mandó razón con Pedro o Andrés. ¿Será que el maestro me atiende? No, empezó a gritar, a clamar. Esa es una actitud de una persona orante, de una persona que va entendiendo que sin Dios es nada y que la fuerza del cambio está en el Señor. Hasta que Jesús lo escucha. Pero muchos lo regañaban, dice el texto, cállese. ¿Qué hizo él? Gritaba más. ¿Cuántas voces del mundo de hoy y de una sociedad como la nuestra que quiere desde muchos frentes cancelar la fe, necesitamos clamar más al cielo? Y perdónenme lo que voy a decir, pero los cristianos tenemos que estar en primera línea, gritándole al Señor, clamándole, como este hombre, por todos. Nuestras armas, he dicho, nuestras armas son la oración, la Eucaristía, la plegaria mariana, el ejemplo de vida, la palabra pacificadora, el puente que se tiende por los lazos sinceros de la amistad, de la solidaridad discreta con quienes sabemos que necesitan de nuestro apoyo. Entendamos en este hombre la necesidad de clamar al cielo, de no cansarnos de orar y de decirle al Señor con humildad, ten compasión de mí, Señor. Todos tenemos miopías, cegueras, astigmatismos espirituales, todos. Ustedes ven que a veces a mí me cuesta trabajo ver el misal, me faltan las gafas. Se necesita un auxilio, un recurso. Solos no podemos. De la mano de Dios somos una fuerza. Lo que decía Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, sin Dios es nada. Pero con la gracia de Dios es grande, es una fuerza. Eso somos nosotros. Que Dios el Señor nos ayude a ver con claridad, gracias a su intervención directa en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, oremos al Padre del cielo y digamos todos con confianza, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y de sus debilidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos y cuantos forman nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, por la comunidad de Emaús, por esta parroquia, por las familias, por quienes se unen a través de las redes sociales, oremos los unos por los otros. Te rogamos, Señor. Oremos en silencio. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Mira esta ofrenda, mírala, Señor, todo te lo he dado para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte? Tómala, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dígnate recibir, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en nombre de Jesús, en el cual confiamos con certeza que conseguiremos todo lo que pidamos conforme a la promesa de tu mismo Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor.
porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de las Victorias, patrona de Buga, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Agustín de Canterbury y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, especialmente a Colombia. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de toda esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bartimeo gritaba para que Jesús le oyera, y le escuchó, y por la fe recobró la vista. Nosotros, como hijos de Dios Padre, le clamamos humildemente, diciendo todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hacemos un gesto de paz. La paz.
quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Les recuerdo para la Sagrada Comunión, quienes la reciben en su mano, la mano izquierda sobre la derecha y la llevan directamente a su boca delante del sacerdote. Cuando lleguen tengan ya el tapabocas abajo si la van a recibir directamente en la boca, por favor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.
ti, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Concédenos, Señor, tu misericordia, para que en estos santos misterios veneremos con rendido homenaje a Jesús el Señor, en cuyo nombre quieres que toda rodilla se doble y que todos los hombres alcancen la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarlos para que este rato de adoración eucarística lo hagamos con toda la fuerza de la fe que tengamos. Lo que decíamos en la homilía, Bartimeo gritaba y Jesús dijo, llámenlo. Hoy nos llama Jesús a orar. Por eso, en una actitud humilde de adoración delante de Jesús, vamos a pedirle al príncipe de la paz que tanto necesitamos, la cordura, la sensatez, discernimiento, la paz del corazón de todos nosotros. Gracias. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venir adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria.
honor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi divino Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Señor, solo queremos decirte, ten compasión de Colombia. Ten compasión de todos los colombianos, Señor, de los gobernantes, de las personas que promueven el paro, de los violentos. Todos somos parte, Señor, de una nación. Por eso quiero que nos escuches, esta comunidad aquí reunida en fe humilde y sencilla, te clama, ten compasión de nosotros. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor.
donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz, Señor. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, enséñame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a Dios como Jesús nos da, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Vamos a pensar en cada rincón de Colombia, toda esta geografía bendecida con tantos dones naturales, los recursos del agua, la fauna, la flora, un país verde, tanta diversidad cultural, tanto talento artístico, literario, musical. Son bendiciones, Señor, que tú nos das. Bendice cada rincón de esta patria, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Pacífico hasta los llanos orientales. Queremos entregarte nuestra región, nuestro departamento, Señor. Tanta gente, Señor, que sufre, los que han perdido el trabajo, las empresas, los que tal vez con la ilusión del cambio han perdido la esperanza, los que en la terquedad de un corazón enceguecido promueven la violencia. Por todos, Señor, te rogamos. Por cada rincón de este valle del Cauca, cada uno de sus 42 municipios, por esta ciudad, Señor, capital de nuestra diócesis, por cada familia, por cada joven, los jóvenes que no han tenido oportunidades, también los que han desperdiciado talentos y oportunidades, por los que tienen heridas emocionales y en su alma, porque tal vez han crecido en la violencia, en medio de signos de muerte. Que tu gracia, Señor, también los toque y los alcance.
de mi corazón, si me has creado solo para amarte y para crecer en tu amor, o amar o morir, y que no tenga vida sino vida para amarte, prefiero sufrir una y mil muertes, una y mil muertes, prefiero sufrir a perder tu amor, y que no tenga vida sino vida para amarte, vida para amarte, una y mil muertes, una y mil muertes, prefiero sufrir a perder tu amor. Les diste pan del cielo, Que contiene en sí todo deleite. oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos la paz. 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 Vamos a recibir la bendición eucarística. Les invito a que mientras trazo la señal de la cruz sobre ustedes con este divino sacramento, piensen en cada espacio de esta ciudad, de nuestra diócesis. Oremos por los gobernantes, por todos con cariño y devoción.
No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Muchas gracias por su presencia. Se les va a entregar el boletín del próximo mes, que ya empieza el martes. Recuerden que cada mes sacamos este subsidio pastoral. Se está presentando el texto del Papa sobre el año de San José, pero quiero insistir en algo desde ya. Hay 3 celebraciones allí anunciadas: Corpus, Jesucristo sumo sacerdote y Sagrado Corazón. Entonces me oirán muchas veces invitarlos a la solemnidad del Sagrado Corazón, que es el 11 de junio, a la misma hora, a las 6 el rosario y la Eucaristía, renovando la consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús. La oración, no bajemos la guardia en la oración. Pueden ir en paz. Feliz noche para todos. Entonces, los que no viven dentro del territorio de la parroquia, que lo quieran llevar, porque ya los coordinadores de sectores llevarán a los hogares.